Bueno, ¿cómo están? Acá estoy tratando de hacer pin en mí misma. Acá estoy, ¿cómo están? Segundo video en la clase de hoy sobre seguridad internacional en Derecho Internacional Público, Universidad Católica de Cuyo. Gracias por conectarse nuevamente en nuestro Zoom. Y entonces sigo con el donde estaba, estábamos con la Carta de la ONU y qué dice en caso de ruptura de paz. A ver si lo pueden ver, ustedes díganme. Ahí, miren. Listo, lo pueden ver, ¿verdad? Alguno que me diga que sí. Carta de la ONU y que dice en caso de ruptura, Lo podemos eso. ver. ¿Sí? Sí, sí, lo Muchas podemos ver. gracias. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Entonces, recordemos lo que decía la Carta de la ONU, que sí, todos los órganos se disponen para un principio de paz, evitar el uso de la fuerza, que también el Consejo de Seguridad está obligado al uso de la paz, evitar el uso de la fuerza. Bueno, entonces el artículo 41 de la Carta de la ONU, de la Carta de San Francisco, dice que el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada se pueden emplear. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos justo hablando de esto y diciendo que se pueden aplicar embargos de fondos que estén en un banco o en otro, ruptura de relaciones diplomáticas, puede haber medidas que no sean uso de la fuerza, que a veces son tan dolorosas como las otras. También dice el 42, si el Consejo de Seguridad estima que las medidas de que trata el artículo 41 son inadecuadas, no llegan a ser suficientemente eficaces, puede ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Y ahí entran a jugar las fuerzas de paz de ONU, que vamos a hablar ahora más tarde. Esta acción puede comprender demostraciones, bloqueos u otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de la ONU. Bueno, eh, entonces el capítulo 7, ese que habla de la seguridad, le permite al Consejo de Seguridad tomar medidas diplomáticas, como la adopción de resoluciones, la declaración para abordar conflictos y amenazas de la paz. Y un ejemplo de esto fue la resolución 242 del Consejo de Seguridad en 1967, en la Guerra de los Seis Días. En la Guerra de los Seis Días, lo que yo sé, sin que lo hubiera estudiado como para darlo acá, el tema es así, que en lo que yo sé. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ese momento Inglaterra tenía el protectorado sobre la zona de Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la Shoah, la cosa terrible que fue el Holocausto, la muerte de tantos millones de personas, entre ellos 1,5 millones de niños, en toda Europa, empezaron a llegar oleadas de gente con la colectividad judía a la zona de Israel, que en esa época se llamaba Palestina, todo Palestina. Y entonces, en un momento dado, fueron haciendo, dice que Inglaterra hizo una especie de sondeos o plebiscitos, y que lo hicieron así medio sesgados, y les daba como que sí, que podían llegar a ser un Estado nuevo e independiente. Entonces, en un momento dado, entregan el poder para que se dé lo que se llamó el Día de la Independencia de Israel, que en hebreo es Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, y entonces Israel se declara un Estado en sí mismo y independiente. El tema es que previo a eso se habían hecho unos pactos con Inglaterra, por los cuales Inglaterra lo entregaba a la gente de la colectividad judía y también a los que estaban ahí, que eran musulmanes y gente de la colectividad árabe. Y decían que iban a estar los dos conviviendo en el Estado. O bien iban a ser dos estados, o bien tenía que ser un Estado pluriexistente, digamos, no solo de todos judíos, sino de judíos y árabes y también cristianos. El tema es que en ese momento, apenas se retiran los de las fuerzas de Inglaterra, todos los países que estaban alrededor de Israel se le declararon la guerra. Bueno, y se armó un lío bárbaro, eso después de 1948. Pero la cuestión es que para lo que le entregaron, que se hiciera la independencia, era para que se hicieran esos dos estados, o bien un estado plurirracial, para usar mal el término porque la raza no existe. Y sin embargo, la gente de Israel fue tomando más lugares. Y entonces en la Guerra de los Seis Días lo que pasó fue que gente de Cisjordania, lo que hoy es Cisjordania, había tomado posesión de otras, tratando de defender sus posibilidades, sus posiciones,
y a la vez la gente de Israel se defendía, y esa fue la Guerra de los 6 días, donde terminaron tomando, porque cuando fue en 1948, Jerusalén estaba dividida en dos. Imagínense qué horrible. Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue asesinado por los romanos, esa ciudad que es tan cara también a los cristianos, estaba dividida en dos, la parte árabe y la parte de Israel. Bueno, entonces, con la guerra de los 6 días, en 1967, Israel termina de tomar Jerusalén y se apropia todo lo que resta de Jerusalén y otras tierras más, qué sé yo, porque como resultado de esa guerra. En ese momento, el Consejo de Seguridad, en 1967, dicta la resolución 242 y le insta a Israel a retirarse de territorios ocupados durante la guerra, porque los ocupó y no se fue más. Yo diría que después no se fue, porque yo estuve ahí, yo estuve en 2008 y toda Jerusalén pertenece a Israel. Bueno, este capítulo también, el capítulo del 7 del Consejo de Seguridad, también autoriza al Consejo de Seguridad a imponer sanciones económicas, diplomáticas, comerciales, para presionar a los estados infractores y lograr el cumplimiento de las resoluciones, como fue el caso de la imposición de sanciones contra Irán en respuesta a un programa nuclear. Y en casos extremos también el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza militar para mantener o restablecer la paz. Y ahí tenemos un caso emblemático, que es la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, autorizada por una resolución 1244 del Consejo de Seguridad, en Kosovo. Bien, misiones de paz. Hasta acá hablábamos de más bien misiones de nos imponemos por la fuerza, pero esto se supone que es misiones de paz. La idea es tratar de mandar fuerzas a evitar que siga la guerra. Son las misiones de paz. Las misiones de paz de ONU surgieron durante la Guerra Fría. ¿Se acuerdan? La Guerra Fría es lo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente en ese momento eran aliados Rusia con Estados Unidos, pero poco a poco, y a partir además que dividen en dos la ciudad de Berlín, se va dando la zona del este y la zona del oeste. La zona del este con países comunistas, socialistas, y la zona del oeste con supuestos países cristianos que son republicanos y con democracias. Ese era por lo menos el esquema con el que a mí me criaron de chiquita, ¿no? Lo que era la Guerra Fría era la zona del este, la zona del oeste. En mi casa, por ejemplo, era importante este aspecto porque mi abuela era de lo que hoy es República Checa, no se nota, pero mi abuela era checa. Y bueno, y ella sufría muchísimo este tema, sabía que su patria, como ella decía, su patria, por más que ella era re argentina, pero su patria era lo que era Checoslovaquia, Moravia, decía ella, estaba toda en manos del comunismo. Entonces para ella eso era una cosa terrible. Y bueno, la idea que había acá en la zona oeste, en la zona democrática, en la zona de Estados Unidos, la zona de América Latina, eso era el oeste. La idea era que los otros estaban bajo el comunismo, que no dejaban que la gente profesara sus religiones. Mi abuela era muy católica, así que para ella era terrible porque decía que la gente no podía, había muchos, según ella, había muchos mártires, gente que no la dejaban profesar su religión, cerraban las iglesias, etc. Entonces la Guerra Fría era esa idea del este y el oeste surcados por una especie de abismo, y había como una guerra, pero no era dicha, sino que era todo a través de espías, espías para un lado, espías para el otro, amenazas, eso era la Guerra Fría, ¿no? Entonces, con las misiones de paz surgieron durante la Guerra Fría, como un mecanismo, y la Guerra Fría, termino el cuento, prácticamente terminó en 1989, 1990, cuando cayó el muro de Berlín, y se permeó todo, Europa del Este con Europa del Oeste. Y se acabó la dicotomía esa entre lo comunista, Europa del Este, Europa del Oeste. Ya después quedó Europa pobre, que eran todos los que estaban al este y el oeste, pero ya no se habla más de la dicotomía esa de lo comunista y lo no comunista. Entonces se acaba con la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría. Entonces las misiones de paz de ONU surgen durante la Guerra Fría como un mecanismo crucial para prevenir conflictos armados, mantener la paz, y se complementa con los principios de la ONU, se caracterizan por ser multilaterales, las misiones de paz. Por ejemplo, hubo una misión de paz
yo creo que ese debe ser ese de Kosovo, donde participaron gente de cascos azules que eran argentinos, porque en la familia de mi esposo, en la rama Moyano, hay unos que eran del ejército, eran suboficiales, y bueno, terminaron allá por Europa del Este como cascos azules, ¿no? Me acuerdo que contaban que les pagaban muy bien porque estaban en Europa, además corrían riesgos, entonces cuanto más riesgo, más te pagan. Entonces son multilaterales, capaz que había gente de Brasil, gente de otros lugares de Latinoamérica, incluida Argentina, gente norteamericana, gente francesa. Toda esa gente formaba, eran oficiales que formaban los cascos azules, personal militar, policial y civil, civil también, de varios estados. Se supone que era con principios de imparcialidad. Y estas misiones de la paz de la ONU tenían 5 etapas. Primero es evaluación del análisis exhaustivo del conflicto. Después, segundo, requerían un mandato del Consejo de Seguridad que deben mandar, sí, hay que mandar una misión de paz por una resolución. Negociaciones diplomáticas para tratar de que el Estado que recibe, que está medio hecho pelota, que está en medio de la guerra, seguramente ese Estado, de alguna manera alguna autoridad ahí da un consentimiento para que vengan esas misiones de paz. Contribuciones de los Estados miembros que deben contribuir con dinero, con armamento, con personas, y después se implementa y se monitorea y controla. Entonces es la misión de paz. Las misiones de paz han sido cruciales para estabilizar algunos países como Haití. Imagínense, misión de paz en Haití, aunque no sea después de una guerra o con una guerra, es después de un terremoto. O por ejemplo, en Sudán del Sur para la protección de civiles, eso sí, una guerra me parece. O a veces para la desmovilización de excombatientes, como la UNAMSIL sería la misión de paz de la ONU en Sierra Leona, un lugar en África. Pero tiene limitaciones, que es falta de recursos, si los estados no mandan la plata o no mandan la gente, se acabó la misión de paz. Y, por ejemplo, dependencia de la voluntad política. La efectividad se ve limitada por la falta de cooperación de las partes en conflicto. Bosnia y Herzegovina. Ahí está. Que sería, me parece que también forma parte de la misión en Kosovo. En suma, las misiones de paz son un mecanismo vital para la seguridad colectiva y la regulación del uso de la fuerza. Después hay otro punto, que es la seguridad colectiva y la seguridad individual. La idea de la seguridad colectiva está en el Tratado de ONU. Entonces dice que la seguridad no se puede, no es que un Estado va a poder ser seguro y el que esté al lado esté totalmente inseguro, porque la totalmente inseguridad del que está al lado va a afectar al que está seguro. Entonces es indispensable pensar que la seguridad tiene que ser colectiva, no se puede lograr de manera aislada. El concepto de seguridad colectiva se diferencia de los enfoques anteriores en las relaciones internacionales al proponer que las naciones trabajen juntas para prevenir la guerra. En su momento, la Liga de las Naciones fue uno de los primeros que trató de instaurar la seguridad colectiva, pero ya dijimos que no hubo caso, que no logró implementarse por falta de fuerza de la Liga de las Naciones. Un ejemplo fue intentar implementar seguridad colectiva en el conflicto entre Italia y Etiopía en 1930. Entonces, la Liga de las Naciones condenó la invasión de Italia a Etiopía, le aplicó sanciones económicas, pero no pudo evitar la agresión que se hizo sobre Etiopía y además que viniera la guerra mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la seguridad colectiva fue retomada por la ONU y por sus miembros, ¿no? La seguridad colectiva. Un caso de acción colectiva exitosa fue la respuesta de la ONU a la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Corea del Norte invade Corea del Sur en 1950. Entonces ahí el Consejo de Seguridad autorizó en 1950 una fuerza internacional liderada por Estados Unidos, claro, tiene el voto de Estados Unidos, para defender Corea del Sur. Sin embargo, la implementación efectiva de la seguridad colectiva ha sido desafiada por varios factores. Por ejemplo, la falta de consenso de los Estados miembros sobre las respuestas. Cada uno tiene un punto de vista distinto. A uno les parece que es agresión y a los otros no. Bueno, ahora vamos con este punto que también es muy importante en el día de hoy y las cosas que están pasando en el mundo, es hasta qué punto es válida la legítima defensa. Si es válida, sí es válida. Bueno, ¿y cuáles son sus límites? ¿Cuáles son los casos en que se puede ejercer la legítima defensa en el derecho internacional público? La legítima defensa es un concepto fundamental en el derecho internacional que permite a los estados repeler un ataque armado.
pero su ejercicio está sujeto a condiciones y limitaciones que establece la misma Carta de Naciones Unidas. Es muy interesante porque establece como 5 o 4 puntos para ejercer la legítima defensa. Fíjense que también el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, así como hablaban de la seguridad, que puede ser individual o colectiva, la legítima defensa también puede ser individual o colectiva. Entonces, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz. Eso dice el artículo 51. A veces la legítima defensa puede ser colectiva y que pasa que se adopten algunos convenios por los cuales entre todos los estados se protegen y si a alguno lo atacan, se supone que los otros todos se van a armar como si fuera un mismo estado y se van a defender. Entonces, nos dice el autor, el Castillo Orgañarás, y la autora, que es la que escribe este capítulo, que hay que hacer una distinción entre las posibilidades que habilita este artículo en materia de defensa, legítima defensa colectiva. Y entonces nos dice, toda acción defensiva puede ser individual, refiriéndose al derecho de un Estado de defenderse. ¿Ah? Individual. Bueno. O colectiva, es decir, el derecho de un grupo de Estados a defenderse mutuamente si antes se habían puesto de acuerdo de defenderse mutuamente. Atacan a uno, nos atacan a todos. Eso sería la legítima defensa colectiva. Este último concepto está estrechamente relacionado con alianzas y tratados de defensa mutua que se hacen antes de que sean atacados. Por ejemplo, está la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, o el TIAR. Esto sí está así como está en el programa. El programa de la unidad 16 habla del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Por ejemplo, con la resolución 678, está interesante porque es 6, 7 y 8, de 1990, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza para poner fin a la ocupación iraquí y restaurar la paz y seguridad internacionales en el escenario de invasión de Kuwait. O sea, Irak había invadido Kuwait y el Consejo de Seguridad dice, vamos a defenderlos entre todos. La aplicación de la legítima defensa colectiva, en este caso, implicó la formación de una coalición internacional liderada por Estados Unidos y respaldada por numerosos Estados miembros de la ONU. Bueno, acá está la misma. Y entonces, acá están las condiciones que yo les decía que estaba interesante porque establece 3 o 4 condiciones para el uso de la legítima defensa. Uno es la necesidad y proporcionalidad. Es decir, que tiene que ser el único, defenderse con la fuerza tiene que estar obligado porque no hay otra forma de sobrevivir. Entonces, la fuerza tiene que ser el único medio disponible para proteger el Estado porque está siendo atacado. Y debe ser proporcional al ataque o amenaza que se enfrenta en términos cualitativos o cuantitativos. Otro principio que establece la Carta de la ONU en materia de legítima defensa es la inmediatez y temporalidad. Ahí se dice que un Estado solo puede ejercer la legítima defensa en respuesta a un ataque o amenazas y mientras dure. O sea, no puede seguir y seguir para siempre. Una vez que haya desaparecido la causa de esa fuerza que le están aplicando, el Estado tiene que detener esta acción defensiva, porque en vez de ser defensiva va a ser ofensiva. Y otra es el agotamiento de los medios pacíficos. Antes de recurrir a la legítima defensa, un Estado debe acudir a algún medio pacífico, algún mediador, lo que estuviera disponible. Esto implica que de haber intentado resolver la situación a través de la diplomacia, la negociación o cualquier otro medio disponible, lo tendría que hacer antes de optar por una acción militar. Estas 3 condiciones que están en la Carta de Naciones Unidas no son por sí mismas suficientes si no se contemplan restricciones y limitaciones de la legítima defensa. Bueno, ahora vamos a un tema muy jorobado, que es más bien moderno, que tendrá unos 20 años de haberse puesto de moda de aplicarlo, que es la llamada legítima defensa preventiva. La legítima defensa preventiva. Es decir, ¿qué sería legítima defensa preventiva? Pensemos que es decir, vos me estás por atacar, como me estás por atacar, yo me defiendo y entonces te ataco. Pero en realidad, ¿es una legítima defensa o es un ataque? ¿Quién es el que está atacando primero? El que supuestamente se está defendiendo. Entonces, nos dice este autor, la autora del capítulo del Tratado de Derecho Internacional Público de Castillo Gañarás,
que hay que distinguir tres situaciones que han sido objeto de debate en el derecho internacional. La legítima defensa preventiva, que se refiere al derecho de un Estado a usar la fuerza militar en respuesta a una amenaza inminente o anticipada. Este concepto es muy controvertido porque algunos dicen que se puede usar la fuerza en esos casos, pero otros dicen que tendría que ser un ataque armado y real y no meras amenazas, porque si no, en realidad, el que supuestamente se está defendiendo está atacando. Ejemplo, tenemos la intervención liderada por Estados Unidos en Irak durante la Guerra del Golfo en 1991. Fíjense que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la autora del capítulo de este libro. Ese caso es un caso de aplicación de legítima defensa preventiva. Fue una intervención que contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y fue justificada en términos de legítima defensa preventiva y colectiva en respuesta a la invasión de Irak hacia Kuwait. En cambio, en otro caso, que fue la intervención liderada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o sea, 12 años después, también estaba basada sobre lo mismo, en la legítima defensa preventiva. En ese caso, el Consejo de Seguridad no le dio la aprobación y no lo autorizó como si fuera legítima defensa preventiva, colectiva. O sea, Profe, pero no estaba, no dijo el Consejo de Seguridad que fuera un caso así. No lo bendijo con les doy el perdón. Después, entonces, recién dijimos la legítima defensa preventiva. Otro caso, la responsabilidad de proteger, R2P, responsabilidad de proteger. Es otro de los principios, que es la idea esa de, yo soy un Estado, Argentina, por ejemplo, y tengo una personita argentina que está en el medio del conflicto, o si hubiera una guerra, no sé, al interior si hubiera entre Brasil y Perú, que Dios no quiera, y en la frontera hay una personita argentina y está siendo prisionera y se la andan usando de rehenes entre uno y otro, y yo soy argentina y en algún momento me llega la noticia de que hay un argentino ahí en esa situación, yo tengo la responsabilidad de proteger, la idea de responsabilidad de proteger, tengo que la responsabilidad de proteger a mi nacional, a mi argentino que está en peligro. Entonces, se encuentra por otro lado la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, por las siglas en inglés, es un principio establecido en la Asamblea, la ACNU, la Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 60/1 de 2005. Cada vez que encuentren ahí que dice nota al pie de página, es un error, no le den bolilla. Entonces, ahí se resalta que cada Estado es responsable de proteger a su población, o sea, población o su nacional, aunque sea una persona, del genocidio, de los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad que esté siendo objeto por parte de otro Estado. Esta responsabilidad conlleva la prevención de esos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de medidas apropiadas y necesarias. Entonces, la R2P, la responsabilidad de proteger. Y el tercer caso, que sería de legítima defensa preventiva, lo que le llaman la intervención humanitaria. Entonces dice, el espíritu del R2P, la responsabilidad de proteger, responde a la posibilidad de la intervención colectiva desde el marco de Naciones Unidas. Y entonces la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas dice, la comunidad internacional tiene también la responsabilidad, toda la comunidad internacional, tiene la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos y humanitarios y otros medios pacíficos para ayudar a las poblaciones en general, teniendo en cuenta las situaciones de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y también dice los crímenes de lesa humanidad, que los hay a montones y en muchos lados y al día de hoy. Entonces, tres casos tenemos entonces de uso de la fuerza en el marco de la legítima defensa, que serían la legítima defensa propiamente dicha, entre los cuales está la legítima defensa preventiva, que es discutible, la responsabilidad de proteger, la intervención humanitaria, la R2P y la intervención humanitaria. Algunos casos destacados en los que se ha invocado la R2P, o sea, la responsabilidad de proteger, tenemos la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas aéreas de la OTAN en Libia en 2011, la intervención liderada por Francia en la República Centroafricana en 2014, y bueno, todo eso está más en detalle y con unos cuadritos muy explicativos en el documento de cátedra. Les he hecho muchos cuadritos ahí para que se guíen para estudiar. La intervención humanitaria se lleva a cabo con el objeto de proteger a la población de las graves violaciones de derechos humanos, eso ya lo dijimos. Esto me parece que ya reitero lo que ya dijimos. Ok, siguiendo. Estamos en el último tema, retorsión y represalia.
Retorsión. Retorsión no es hacer así. No, eso no es retorsión. No. Es una forma de ejercicio de la fuerza. Ya vamos a ver si es aceptable o no. En el derecho internacional clásico, los medios coactivos de resolución de conflictos estaban definidos según dos categorías, la guerra y las medidas coercitivas no armadas. Pero la guerra está caracterizada por uso de la fuerza bajo reglas algunas específicas y las medidas convulsivas cercanas a la guerra responden a una lógica distinta, porque implican que no hay un estado de efectos propios de una situación de beligerancia o bien porque los efectos de esas situaciones de beligerancia son más limitados, no son tanto como la guerra. Por ejemplo, si en algún momento un conjunto militar mató a un conjunto militar del otro estado o un conjunto de civiles del otro estado, que a lo mejor no hacen una gran guerra por eso, pero a lo mejor hacen algo de esto, de la retorsión o la represalia. Algo menor, pero no menos grave, ¿no? Porque siempre son vidas humanas, y integridades humanas, y niños, y niñas, y mujeres, y hombres, y siempre cada persona es algo muy valioso. Bajo estas medidas cercanas a la guerra hallamos dos recursos a disposición de los estados, la represalia y la retorsión. Una definición y regulación de las represalias se encuentra en varios instrumentos jurídicos internacionales, como por ejemplo los convenios de Ginebra de 1949, que hablaba de la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Bueno, y entonces la represalia se refiere a la respuesta a un acto ilegal que en circunstancias normales pueden tomar medidas que habitualmente estarían prohibidas para responder a esa violación del derecho internacional. Sin embargo, estas represalias están sujetas a prohibiciones para responder a esa violación y deben ser el último recurso después que se hayan agotado todos los medios pacíficos de resolución. Las represalias armadas implican el uso de la fuerza militar en respuesta a otro uso de la fuerza, una violación del derecho internacional. Puede incluir acciones militares como ataques aéreos, bombardeos, despliegue de tropas o cualquier otro tipo de acción militar directa. Esas son las represalias armadas. Después podría haber represalias no armadas, que no sean por uso de fuerza física. Se refieren a medidas que no implican el uso de la fuerza militar y pueden incluir sanciones económicas, restricciones comerciales, embargos, suspensión de diplomáticos o los echan del territorio a diplomáticos, cancelaciones de acuerdo o cualquier otra acción que tenga un impacto económico, político y diplomático en el Estado que haya hecho la infracción. Dentro de la variedad de casos históricos de uso de represalia, puede mencionarse, por ejemplo, la respuesta de Alemania, en algunos casos, a bombardeos de ciudades alemanes por parte de aliados. Entonces, le bombardeaban una ciudad a los alemanes, ellos iban y le mandaban, en vez de uno, mandaban 5 bombardeos a Inglaterra. Intensos bombardeos aéreos conocidos como el Blitz contra Reino Unido, que casi destruyeron toda la zona de Londres. También otro caso histórico es un famoso caso que pasó en Italia, que hay una película sobre eso, que no lo dice acá el PowerPoint, pero me acuerdo. En la película se ve que por unos alemanes que fueron muertos por la resistencia en Roma, habrán sido, no sé, pónganle 10 alemanes, 10 soldados alemanes. Los alemanes decidieron hacer una represalia y entonces dijeron que iban a hacer 10 por 1. Por cada una persona colectaron 10 personas. Italianos en general, no, no gente judía, italianos en general. Los metieron en un lugar que se llamaban las fosas ardeatinas, que eran adentro de una montaña, sí, había unas cuevas. Metieron 10 por 10, 100. Eran 100 personas que las cazaban al azar, las metieron a la fosa ardeatina y los dinamitaron. Esa fue una represalia. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, esa era la represalia. Y después tenía la retorsión, que está también en el documento de cátedra, leamos ahí en qué consiste la retorsión. El último tema es el TIAR, pero este no sé si es el último o el penúltimo. Lo vamos a dejar para el viernes porque también se me ha acabado el tiempo. Esta vez ha sido de una hora la clase, porque es media hora y media hora. Les agradezco muchísimo su presencia, porque a mí me incentiva mucho que ustedes estén y que prendan la cámara. Así que muchísimo les agradezco su presencia. Yo lo voy a grabar a todo esto, lo voy a mandar a YouTube y se los voy a poner para ustedes y para los otros chicos que están en este momento viajando a Buenos Aires y que están de vuelta. Así que Guada, Rodrigo, José, Lourdes, gracias por estar y a los chicos que estuvieron antes también. ¿eh? Y nos vemos el viernes a las 3 de la tarde.
Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, muy amable. Adiós. Nos 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 vemos, vemos. nos vemos. Adiós. vemos. Un gusto.